Hola Jair, ¿cómo estás? Ah, no te oigo. Es súper raro. ¿Será que ahí? Mm, am, Eso está muy terrible. ¿Qué será? Ujú. Ahí me parece cerrado tu micrófono. A ver, deshabilito el video. No me veo. A ver, video. Ujú. Ahí está. Me lleva. Mm, Ahí ya se volvió a abrir tu audio. Mm. Y tú a mí tampoco. Ok. Tengo una señal de internet. A ver, ¿ahí me escuchas? ¿Sabes qué? Me aparece que está de facto silenciado los micrófonos. Es como administrador. Ajustes auriculares. ¿Ya me escuchas, Carmen? Ya, ¿tú me Excelente. oyes a mí? Sí, ¿Ahora ya, ya, sí? Ah, ya. ya. Es que me Excelente. parecía que estaba de facto cancelado los micrófonos y yo así, pues a lo mejor si estás como administrador podías mover algo en los ajustes porque así me parecía que de facto estaba todo callado. Y lo que pasa es que creo que fue mi culpa porque me puse unos audífonos Bluetooth y creo que ahí comenzó el problema. Mejor uso los de cable. Sí, sí, yo igual tengo los de Bluetooth, pero esas artes son demasiado avanzadas para mis dedos y exacto, no. También uso los de cablecito mejor.
Los de Bluetooth son cómodos, pero pues mira. Sí, a mí no me funcionan muy bien porque después pierdo muy constantemente la señal, entonces el Ah, audio se interrumpe mucho, no sé qué pasa. pues debe ser algo así eso, de la señal entre un aparato y otro, ¿no? Sí, debe ser eso, justamente. ¿Cómo estás, Carmen? Pues ahí andamos, mira, pues esperando noticias de a ver si alguna chambita me sale. Estoy haciendo cosas chiquitas, cursitos y así, Ajá. Ah, excelente. pero sí, es algo. Pero pues nada, todo lo demás está así en stand-by. Las cátedras con así siguen sin salir los resultados. Y Sin mira, por lo salir. menos para saber, hombre. Sí, claro. Mira, ya, Ay, vaya. si no será, no será, pues, pero, o sí, si era así, súper, pero al menos para salir de la incertidumbre. Sí, claro. Ya Sí, son te muchos entiendo. meses. ¿Y tú cómo estás? Bien, pues ya terminé mi periodo como becario. Bueno, estoy a 3 días de terminar mi periodo como becario con la doctora Carranza. Y también terminé ya el semestre en el Tec Milenio, entonces Ah, quedaré desempleado por 2 meses también. ay, sí. Y es muy feo. Sí, es una circunstancia bastante fea. Hola, Clau. Hola, doctora. Hola, estoy aquí campechaneándome entre la otra junta y acá. No te preocupes, hoy no hubo escuela porque es consejo técnico, así que Sí, tengo Ah, una qué exacto. niña bueno. en bicicleta y un zapato colgado, ya saben. Así que espero que no, que no sea muy latoso. Muy bien, no, no, seguramente va a estar todo bien. Nada más estamos nosotros tres. Sí, Sí, no ha llegado nadie más. no llega nadie más, ni los ponentes. Ni los ponentes Sí, yo ni les nadie. mandé la liga y me dijeron que Ahí se está conectara. Alberto. Ajá. Hola Alberto, buenos días. Coinciden algunas cosas con Alejandro. Creo que sí la pasaría la entrevista, Ay, perdón, es que se escucha muy fuerte. pero aún así, Así se escucha la voz de es lo Marco. que mencionó Sí, Alejandro, pero no sé cómo y es apagarle algo que aquí. me preocupa. Bueno, No creo voy que a, sea espero que esto se acabe muy pronto y me integro, ¿no? Por lo pronto, Ok, pues, ustedes inicien. Híjole, se me antoja un chorro la sesión, espero integrarme muy pronto para no perder nada. órale. Sí, no Alberto, te tú preocupes. moderas, ¿verdad? preocuparme a partir de que es un comentario. Sí, Por dos es que no te se Hola, te escucha bien. Alberto. Bueno, me despido, un abrazote. Ahorita vuelvo. fuentes. Ah, ¿nos Ah, escucha, doctor Alberto? tu micrófono está Ah, ahí está, apagado. su micrófono está apagado. Ten, esta es la que es para ti. Siéntate un ratito y ahorita voy contigo. O puedes venir acá. También traje aquí este para ti, ¿eh? Pero puedes terminar primero ese y luego regresas. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Me oyen ahora? Sí, ya está. ¿Cómo estás, Sí, Alberto? ya lo escuchamos. Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, también aquí, con el calor de San Luis. Bien, gracias. Ya, nosotros también hoy. Bueno, estos 2 días últimos ha vuelto a hacer frío, pero antes, hace 3, estábamos a casi a 40 grados. O sea que... Y hoy, bueno, no, hoy hemos llegado no hacía tanto calor, sobre todo porque como hace viento, esto sí que se nota. Mm, Eh, pero estamos a 29 grados ahora mismo, que son mm. aquí las 7 de la tarde, o sea que vamos, Está haciendo calor. sí, sí, pero bueno, al menos ahora mismo se puede soportar, luego ya Sí, veremos. sí, luego de 30, o sea, luego de 30 grados ya uno dice, ok, ¿no? Empieza a subir, Mm, pero ya cuando esto llega a 36, sí, sí, 37, sí, sí, es uf, donde ya se pone sí, sobre todo muy cuando no difícil. baja por la noche la temperatura, eso es Ujú, para criminal por dormir, completo, ¿no? sí, sí, horrible.
Así que bueno. Pero en fin, estos eh, Fran y Carolina me habían dicho que se conectarían un poco antes. Espero que se conecten al menos justo a la hora. Yo he hablado que esta lleguen. mañana, no se les había olvidado. Esta mañana he hablado por WhatsApp Ok. con Fran y sí que vamos, estaban al tanto o sea, vamos, no se Ey. les había pasado ni nada, ¿no? Pero bueno. Pero mira, así pasa. Hace unos minutos que estábamos conectados solo Yair y yo, no nos oíamos. Ujú. No Ah, nos podíamos oír nada. Y ya, tuvimos que, ya sabes, entrar, salir y hacer, ya esas sabes. historias, sí, Sí. esas mandangas, pero bueno. Pues Sí. nada, a ver qué nos cuentan. Ey, claro que sí. Vamos a ver, esperar. Y que se conecten también más de los compañeros. Sí, sí, porque de Ahí momento no ha viene llegado Mara. nadie, ¿no? Sí, apenas, apenas. Ahí viene Mara. Bueno. Hola, buenos días. Hola Mara, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, aquí Hola, buenos andamos. días, Mara. Hola, Yair, hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos un mes más. Ey, bien. Por cierto, aún os debo la revisión de la de las normas de Sí. presentación, pero es que vamos, menudo No final creas, de todos. curso. Sí, no Bueno, sí, creas, es lo todos normal, sí. estamos, No sí, sé, sí, yo no sé. Luego dicen que los profesores tenemos muchas vacaciones y no sé qué. Digo, pero ¿cuándo? Si yo ¿De no paro dónde? ni... ¿De dónde exactamente? Sí. Si no, Ajá. si yo no paro en todo el año. No Sí, tenemos fines de semana. Luego no, no. no, estamos siempre con alguna. Si no es una historia, es otra. Y si no, la de más allá. Pero bueno. Buenas tardes. Ah, bueno, si ya los tenemos aquí. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, Buenas hola, ¿qué hola, tardes. buenas tal? tardes. Un Mucho gusto gusto. conocerlos. Les damos la bienvenida. Bueno, que Alberto lo conocen, pero acá anda Yair, Mara. Estamos nosotros, bueno, ahora se sumarán más compañeros a esta iniciativa, a ver qué les parece. Esperemos que les guste mucho la dinámica. Nosotros pues estamos muy contentos de siempre tener nuevos oídos, nuevos ojos, nuevas ideas, porque nos gusta platicar todas esas ideas en lo posible Sí. entre nosotros. Ujú. Entonces, Doy pues, fe, en efecto. exacto, Alberto sabe muy bien cómo es este trabajo que nos gusta hacer mes con mes. Eh, Así que bienvenidos. La doctora Carranza está saliendo de una junta, está esperando poder incorporarse de inmediato, pero Jair, Alberto y yo, quien estoy ahora presentándome con todos ustedes, Carmen Macuil, pues somos estos coordinadores, compañeros y de todo en este Sí, seminario. exactamente, sí. Si les parece, Somos cuates ya. nada, sin problema. Mientras se incorpora la doctora Carranza, ¿les parece que les enviemos la presentación para que ustedes la compartan? Ah, ¿O ok, quieren ok. compartirla nosotros? ¿O cómo lo podemos hacer esto? ¿Compartir pantalla? Sí, mira, un segundo que tiene, Sí, creo que es que tienen la tiene opción de Carmen. compartir pantalla. A lo mejor es fácil, ¿eh? Compartir pantalla. Es Sí, que esto no hemos utilizado nunca. Vamos a ver si podemos utilizarlo nosotros. Sí, hay que Sin probar a ver problema. si hay alguna dificultad, pues ya, nos envían el archivo. Ok, tú te quieres ayudar, mi amor, ¿Tienes gracias. esa moneda? Vamos a ver. A ver, vamos a intentarlo. A ver si lo ven. Y digo, pachus. Ay, pero no grites, mi amor, no A ver. grites. Se oye muy duro, ¿ok? Ok. ¿Ves? Y digo, Viernes, pachus. viernes de consejo técnico no tengo escuela, así que mi hija de 3 años, Ay, ¿Podemos? bueno. A ver. Perdona, ¿te parece que te lo enviemos y tú nos lo compartes? Porque por lo que sea, os lo vamos a enviar. claro que sí, no hay ujú. ningún problema. Tenéis, lo que pasa es que, espera, ¿tenéis su correo? No. A eso, Sí, a sí, eso iba, voy a Tenéis, sí. anotarles. ¿Correo? Pero igual Pues, por WeTransfer. No, yo creo que no. 30 megas, como está compartido. Uy, 100. Sí. Tiene que ser por WeTransfer. Te lo vamos a enviar un minuto. Ah, ok. Seminariomágico@gmail.com, ¿verdad?
Sí, en efecto. Lo enviamos un Gracias, ya minuto. estaba yo intentando anotar en el chat, pero qué bueno que ya lo tiene. Ya Por está, ahí. no pasa nada. Un minuto. Denme Y un entre que segundo nos... porque estoy en el celular para cambiar a la laptop y poder proyectar. @gmail es Creo que Gmail. sí, ¿no? Sí, sí, es gmail.com. Vale, pues ya está. Es que habíamos incorporado a última hora algunas otras imágenes de las últimas horas, pero por lo que sea no se han cargado, no tiene importancia, ya está. Os lo contamos Ok. igualmente. Ya está. Y yo creo que ahora ya os lo enviamos. seminariomágico@gmail.com. También puede ser, sí, ambos, estaría muy bien. Si es al de Yair y el del seminario, que él tiene Pues acceso algo a ambos. que no lo carga. A ver qué pasa. ¿Por qué? Pero es raro, sí. Seminario Ahí, mágico. arrastrándolo, lo arrastras y ya está. Seminario mágico. Está añadido. Ah, no lo carga. No sé. ¿Y por qué no podéis? La tecnología, no lo No lo sé, sé. llevamos una hora pegándonos con ello porque la versión final está guardada y no se ha perdido, no está en el ordenador y no lo hemos podido recuperar. Estas Entonces, cosas de la Ah, informática. vaya, sí, es que a ver, sí, cuando funciona bien la cosa es genial, pero cuando empiezan a darte problemas es que ya no sabes por dónde, sí, tienes por dónde atacar. espera, aquí, en vez del título tienes que pegarlo aquí arriba. Ay, sí. Ya el Copiar, colmo. es cortar y ahí pegar. Hala. Yo creo que ahora estará. A ver si ahora os llega bien. Tienes que verificar. Sí. Nos llegará un código ahora mismo. Y ya En la está. bandeja. Y lo tienes en la bandeja. No, todavía no ha llegado. Que no sé, con estas, con el problema, pues sí, es que a veces con las plataformas estas hay algunas en las que él solo puede Yo compartir ayer el administrador. no sé, nos pone como que está bloqueado, que no pasa nada, pues ya está, os lo mandamos. Y bueno, como más o menos. Pero sí. Sí, en la bandeja de entrada. Ayer parecía como muy intuitivo, no, porque es en Naya. Ayer parecía como muy intuitivo, yo entré y lo miré y parecía como muy sencillo, o sea, Hombre, quiero decir bueno, que sí, no. en principio no habría más que darle al botón este que hay aquí arriba Eso es. Ajá. Yo me de creo compartir un pantalla, pero usuario, yo me creo un usuario, pero mirad, ahora intentamos compartir pantalla. Ah, bueno, ya está. Oye, que no tiene importancia. 97 44 79. Os lo mandamos y ya está. 97 44. Pero tú ves que esto que está bloqueado, porque es paso primero comenzar a compartir. Lo intentamos a ver. Porque no te probad a deja. ver, porque si lo podéis hacer vosotros va a ser más cómodo. Más cómodo, sí, Hacemos más cómodo. hacemos una última prueba y si no se puede, pues que se encargue ya. Eso es. Porque en teoría ayer me dejaba comenzar a compartir. Dice, hagan el Tienes icono. que seleccionar la ventana como para que eso es bastante parecido al de Google Meet, eso, o compartir pantalla o compartir ventana. Entonces tendréis que elegir compartir ventana, porque si no sale toda la pantalla y se ve muy pequeño. Porque no lo veis ahora, ¿verdad? No lo estáis viendo, ¿verdad? No. ¿Pero algo de la privacidad? ¿Esto? ¿Sabes, Francisco? Os ha debido de llegar ya el. Os ha llegado como para que lo veáis nuestra presentación. Pero. Pues. Sí, ya me llegó el WeTransfer, estoy descargándolo. Vale, Gracias. pues. Sí, pero algo pasa esto. Compartir pantalla es como que si estuviera como bloqueado, ¿no? No haga clic en el icono. Y estas cosas nos superan. Es que ya tenemos que ser informáticos
Tenemos que ser de Y todo. bueno, como siempre, aquí hay que hacer de todo. Pues, Alcandado, a esto aprendimos todos durante la pandemia. Yo no había usado nunca una cosa de estas, sinceramente. Y ahora Eso, ya, bueno, más o menos nos apañamos. Salvo cuando empiezan a hacer cosas de estas que no sabes por qué. Pues, Pero o sea que bueno. no vamos a tocar nada más, no sea que explote. Si lo podéis descargar, si nos ves Bueno, ya, sí, pues ya sí. Eso Sí, es. sí, Jair lo está descargando, pues bueno, creo que ahora lo Sí, ya estoy podremos. descargándolo. Creo que está un poco pesado y está tardando un poco, pero, Sí, que pero tarda un ya en un poquito. minuto está listo. Tranquilos, Sí, tranquilos. no, que no hay problema. Incluso podemos aprovechar un poquito. Bueno, aquí están ya tenemos a varios integrantes de este seminario aquí ya en línea. Entonces, no sé, Alberto, si quieras Sí, presentarlos, además de esta bueno, ha bienvenida. comenzado. Sí. Eso, si Bueno, quieres, podemos hacer eso. sí, bueno, simplemente pues para ponerles un poco en antecedentes. Bueno, hoy tenemos invitados a nuestro seminario a dos compañeros míos de la Universidad de Zaragoza, a Francisco Alfaro, que es profesor titular de Historia Moderna, y a Carolina Naya, que Carolina, ¿qué figura es exactamente la que Ahora estás mismo ahora? soy profesor ayudante doctor. Ayudante doctor, ¿verdad? Sí, En el Departamento de Historia del Arte. eso es. Y bueno, el proyecto en el que llevan ya trabajando varios años, con mi ocasional colaboración, es el estudio de las reliquias. De hecho, han sacado varios volúmenes. Bueno, han preparado varios volúmenes como resultados de otros tantos encuentros que están accesibles en el repositorio de acceso abierto de la Universidad de Zaragoza. Y que cada uno de ellos aborda, bueno, ellos lo van a contar ahora con más detalle, ¿no? En qué consiste su proyecto y qué cosas han hecho y esperan hacer. Pero bueno, el asunto es eso, que están ahí, que están accesibles para todo el mundo, y que han reunido pues una colección de trabajos bastante considerable y de gran interés. Y además y eso es lo que quería subrayar, con una importante voluntad interdisciplinar. De hecho, bueno, pues eso, de entrada ellos ya son un historiador. Ahí tenemos ahí tenemos la presentación. Un historiador, digamos, en sentido estricto dentro de lo que es la tradicional reparto de nuestras materias, aunque precisamente no es un historiador muy convencional, porque se ha dedicado a cuestiones de historia social y de demografía histórica, que ya de entrada son cuestiones de tipo, o sea, exigen un enfoque interdisciplinar. Ha dicho Majo, Alberto, que él es un tío raro, mientras tú hablabas. Sí, bueno, es que Dios nos cría y nosotros nos juntamos, ¿no? Como dice el viejo dicho. Y bueno, Carolina es historiadora del arte, pero además es gemóloga diplomada. O sea que también tiene vamos, de entrada ya ese componente interdisciplinar y claro, al unirse, por un lado, con Fran, luego otro de los compañeros que es también estrecho colaborador de Carolina y está bueno, y ella misma y este otro compañero de la Universidad de Zaragoza, que es un filólogo clásico, que es Alfredo Encuentra, están también en el proyecto de investigación que yo dirijo sobre temas de magia épica e historiografía. Con lo cual, bueno, pues sí, nos hemos juntado aquí un pequeño grupo de gente que intentar, pues eso, trascender esas fronteras académicas que a veces son más resistentes de lo que debieran. Pero precisamente ese es justamente el espíritu del seminario de tradiciones mágicas, donde hemos tenido enfoques pues bastante complementarios entre lo histórico, lo filológico, lo antropológico o lo sociológico. De manera que, bueno, pues en este caso
estamos entre personas que precisamente tenemos todos esa misma vocación de trascender fronteras a veces bastante artificiales y que tienen que ver más bien con el reparto de los escasos recursos que se dedican a las humanidades que con fronteras que realmente tengan algún sentido en el plano del conocimiento. Y bueno, el tema que les propusimos y que han accedido a tratar y que nos van a presentar hoy aquí a partir de ese proyecto de innovación docente sobre el culto a las reliquias es la relación entre estas últimas y la magia, que es nuestro objetivo directo, y la devoción, que también es una cosa que está ahí siempre un poco en el trasfondo. Así que sin más, cuando queráis, Fran, Carolina, pues adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores, al profesor Montaner. Estamos felices, encantados de contar pues lo que es este proyecto que la verdad que iniciamos con muchísima ilusión. El profesor Alfaro y yo, pues por amistad, por amor a la historia, al arte, al conocimiento, a la interdisciplinaridad, como ha dicho el profesor Montaner. Y bueno, que estamos felices de contaros en qué consiste. Somos conscientes de que en el mundo de la historia moderna, en el mundo del Renacimiento y el Barroco en Europa, que es donde nosotros nos movemos con más comodidad, pues es difícil de deslindar un poco el mundo de la religiosidad con la magia, con la devoción, con la superstición. Es decir, en muchas ocasiones pues resulta complicado. Entonces, en ese mundo tan delicado y tan suave y con esa cantidad de matices tan compleja en el que nos desenvolvemos, os vamos a contar, digamos, de los 6 años de proyecto en los que nos hemos desenvuelto, pues quizá las intervenciones desde el punto de vista académico interdisciplinar que más se ajustan un poco pues para contaros esa experiencia nuestra y compartirla con vosotros pues desde todo lo que es pues esa atmósfera rica de las humanidades en la que nosotros pues estamos envueltos. Bueno, el profesor Alfaro, que es el gran artífice de este proyecto, es el que os va a contar un poco en qué consiste a grandes rasgos pues esta iniciativa que nosotros llevamos a cabo desde la Universidad de Zaragoza con la colaboración incondicional del profesor Montaner. Sí. Bueno, pues buenos días, México. Nada, un placer para nosotros poder intervenir con ustedes. Lo primero que queremos decirle o que habría que decir es que todo lo que les vamos a presentar, a pesar de que llevamos varios años, sigue teniendo ciertas carencias, ciertas limitaciones y que de algún modo creemos que una de ellas precisamente es el escaso espacio que hemos dado a determinados temas de ámbito no europeo y especialmente al americano. Aquí pecamos muchas veces de eurocentrismo, ¿no? Nos creemos muchas veces el ombligo del mundo y además es que es lo que nosotros tenemos más próximo y nos es más fácil investigar y bueno, muchas veces simplemente el ser consciente de estas nuestras limitaciones creo que ya es un avance y de hecho y antes de comenzar quisiera pues abrirles nuestro espacio, nuestro proyecto y nuestro interés y nuestro cariño para que desde el otro lado del charco en un futuro poder incrementar las relaciones y pues que todas las investigaciones que ustedes nos deseen o consideren que son interesantes enviarnos pues sean recibidas con cariño y con ilusión. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Bueno, este es un poco el índice que vamos a seguir, aunque no vamos a ser muy ortodoxos en él. Y de algún modo en este primer punto, en esta introducción, pase una diapositiva más, por favor, si quiere. Bueno, en los objetivos, los objetivos que nos hemos marcado, nosotros tenemos en cuenta, tenemos muy claro que aquí se conjugan distintas ciencias, distintos modos de investigar, incluso distintos sentimientos y perspectivas, ¿no? Quizás siempre hay que empezar por la terminología, ¿no? ¿Qué entendemos por reliquias? ¿Qué se entiende por magia? ¿Qué se entiende? Pero de algún modo para nosotros todo milagro o toda esperanza de un milagro conlleva
la realización de un hecho mágico o la creencia en determinado tipo de magia, bien sea de origen religioso reglado o predominante, o simplemente de un pensamiento. Entonces, este es nuestro logotipo, nuestro logo, y de algún modo, pues bueno, en él hay elementos de distintas culturas, cristianas y precristianas, y de algún modo, pues bueno, no voy a decir que haya que prime lo esotérico, pero evidentemente, bueno, sí que pensamos y creemos que este mundo de las reliquias no debe ceñirse exclusivamente al mundo católico, y no debe ceñirse al mundo europeo, y no debe ceñirse solamente a la Edad Moderna. ¿Puede avanzar un poquito, por favor? Bueno, hasta ahora, bueno, este mapa es un mapa de dispersión, con lo cual es mentira. Es verdad y es mentira. Es cierto que todos los estudios, que todos los lugares en los que se ha marcado, de todos los lugares que hay marcados, hemos recibido estudios y están publicados, y hemos tenido personas que han intervenido, pero es falso en cuanto a que, como les digo, simplemente un mapa de dispersión. En realidad, el 90% tiene que ver prácticamente con Europa. Tenemos un poquito con el mundo árabe, con el mundo musulmán, con el Oriente Lejano, y con el mundo americano tenemos realmente pocos trabajos, no precisamente de México, de Cuernavaca, y otros sobre Haití. Es evidente que hay otros muchos puntos, hay otras muchas culturas que no han sido tratadas, y nuestra intención es, bueno, que el asunto perdure. Y en realidad, quizá, y ahí está la gran desproporción, es entre el mundo europeo y el mundo americano, teniendo en cuenta que, bueno, seguramente hay una relación mucho más estrecha, y deberíamos haber explotado mucho más el ámbito americano, pero no nos ha sido posible, entre otras cuestiones, probablemente por cuestiones de comunicación, es decir, por faltas de contacto o de conocimiento. ¿Puede adelantar un poquito, por favor? En cuanto a las cronologías, como les hemos dicho, al ser interdisciplinar, hemos pretendido que abarcaran distintos ámbitos temporales, desde la antigüedad hasta la historia contemporánea, es decir, hasta nuestros días. Vamos a poner una representación gráfica de cada uno de las jornadas, de los años que hemos trabajado, pero bueno, este es el resumen de los 6 años, y como pueden comprobar, pues abrumadoramente, en torno al 44% de todos los trabajos, de todas las investigaciones que hemos realizado, tienen que ver con la Edad Moderna, es decir, entre 1500 y 1800, más o menos. Seguido a bastante distancia por la Edad Media, que no llega al 20%, y edad antigua, y en amarillo tienen edad contemporánea, que tiene que ver con otro tipo, muchas veces, de reliquias, no solamente con las reliquias tradicionales. Y bueno, finalmente hay un varia con una serie de estudios que son de difícil, muchas veces, clasificación cronológica, porque muchas veces comprenden distintos periodos. ¿Sí puede pasar, por favor? Sí, eso. Sí, bueno, señores. esto es una cuestión romántica por nuestra parte, porque estas son las primeras jornadas que nosotros hicimos en la sala de juntas de nuestra antigua facultad, que ya no existe, en 2018, y éramos entonces pues como 10 o 12 personas. Ahí se me ve a mí a la derecha tomando notas. En el otro fondo de la mesa está el profesor Alfaro, y bueno, pues éramos 8 o 10 personas. Éramos 2 o 3 miembros. En la actualidad somos casi 20 profesores de la Facultad de Filosofía. Entonces éramos 3, el profesor Alfaro, yo y un profesor de Ciencias de la Antigüedad, el profesor Medrano. Empezamos 3 en 2018, 6 años después pues somos casi 20 profesores, y en las últimas jornadas pues fuimos 130 participantes, entre los participantes virtuales y los participantes asistenciales. Entonces, bueno, pues esta foto tomada desde todo el cariño, pues nos habla un poco de esos inicios, y yo creo que está muy bien pues para echar la vista atrás y ver un poco pues cómo hemos crecido de forma exponencialmente fabulosa, y esto nos da pues muchas puertas para seguir adelante. Sí.
Pase la diapositiva, por favor. Sí, otra más. Del mismo asunto, ahí estás tú, ¿no Ahí. te ve? Bueno, hemos tenido una evolución. Hemos tenido una evolución. Hemos partido de unos modelos, unos principios, si se quiere, clásicos o esperables, en el cual se puede comprobar cómo en los primeros estudios estaban divididos prácticamente por igual entre edad media e edad moderna y muy a distancia por estudios de época antigua. Pero, evidentemente, como les digo, esto era la base, era el embrión, y nos dimos cuenta rápidamente que esto debía ser implementado. Teníamos que vernos hasta el mundo contemporáneo y, evidentemente, intentar incluir estas investigaciones transversales. Para que no se asusten ni les vayamos a aburrir, la idea de esta exposición es, por un lado, vamos a intentar compaginar lo que es más descriptivo, decirles qué es lo que hemos hecho, y luego, para que vean que tiene aplicación práctica o que puede ser interesante para ustedes y para cualquier otro investigador, les vamos a poner unos cuantos estudios de caso que creo que seguramente les interesarán más que esto. Pero, de algún modo, pues eso, que vean cuál ha sido la trayectoria. ¿Puede pasar, por favor? Gracias. Bueno, en el 2018 la verdad es que esto empezó por tratar dos casos prácticos, ¿verdad, Francisco? Dos casos prácticos que nos localmente, digamos, que de algún modo estaban estrechamente vinculados pues con nuestra trayectoria investigadora. Y yo tuve la gran suerte, el gran prodigio desde el punto de vista de la magia o como lo queramos llamar, de encontrarme casualmente pues con algo que yo desconocía. En el otoño de 2016, pues mi directora de tesis doctoral, que yo ya era recién doctora, me dijo, mira Carolina, que Santa Orosia, las alhajas de Santa Orosia, las tibias de Santa Orosia en Jaca, yo creo que tienen joyas. A mí me interesaba mucho el mundo de la joyería histórica. Y bueno, pues le agradezco mucho que pase porque les voy a contar un poco someramente lo que fue mi intervención y mi descubrimiento de las alhajas de Santa Orosia. Santa Orosia fue una mártir, aquí vamos a ver algunos detalles. Santa Orosia fue una mártir que realmente, bueno, pues una cristiana, ¿verdad?, que sufrió martirio en los montes del Pirineo aragonés, de Huesca, de España, en el norte del Pirineo aragonés, y realmente sus restos están focalizados, dislocados, podemos decir, en dos lugares del Pirineo distintos. Ahora vamos a ver un detalle, porque, bueno, documentalmente, esta cuestión de Santa Orosia, la santa mártir cristiana que sufrió martirio pues por no querer, ¿verdad?, convertirse y ser fiel a su religión, pues sus restos, digamos que están entre dos lugares que están como a 30 kilómetros de distancia. No podemos ver el detalle, yo creo que a lo mejor ustedes lo ven aquí, hay cierto retroceso. Bueno, por un lado están las tibias, es decir, que pasen, si quieren. Sí, no sé, yo creo que me han entendido. Ahora los podemos ver, muchas gracias. A la izquierda vemos los restos de las tibias de Santa Orosia, no sé si llegan a apreciar la parte baja, sus canillas, sus tibias, mientras que a la derecha lo que vemos es la veneración de su cráneo. ¿Qué ocurre? Documentalmente se sabe que en las tierras del Pirineo aragonés, pues hay documentos muy antiguos, bajo medievales, donde se conservan lo que eran las rogativas a Santa Orosia, es decir, Santa Orosia se invocaba, la santidad de Santa Orosia se invocaba pues para que la fertilidad del culto, ¿verdad?, el culto agrario, que era algo inminentemente intrínseco pues a la fertilidad, a la necesariedad de verdad de la prosperidad de determinados territorios agrícolas, en fin, a toda esa fertilidad agraria, y de algún modo pues se ha invocado, se ha llamado, esas rogativas se invocaban pues cuando hacía falta pues que lloviera, algo tan sencillo, ¿verdad?, como esa fertilidad, que esto es un culto ancestral, ¿verdad?, está documentado en el Alto Aragón desde la Baja Edad Media. Bueno, a la izquierda lo que tenemos es pues los supuestos restos de Santa Orosia. Si se fijan, los enseña el obispo de Huesca y Jaca,
los enseña cubiertos, ven la parte baja están las tibias, ven las canillas, cubiertos de restos textiles que están repletos de joyas. Tiene Santa Orosia, los restos de Santa Orosia, las tibias, tienen pues 50 joyas renacentistas y barrocas prendidas a sus restos, que es algo pues de una cultura material valiosísima, porque en España realmente no se conserva ningún tesoro mariano de estas, ningún tesoro de devoción de estas dimensiones. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues por verdad, pues las propias vicisitudes de la historia. Se han vendido estos restos, saqueos, pues todo tipo de pues cuestiones que entendemos, ¿verdad? Producto de pues de la propia precariedad de algunos tesoros marianos, de los propios templos que han necesitado pues hacer obras, ¿verdad? Bueno, pues aquí se han conservado precisamente porque no se sabía que estaban. Entonces, en el 2015 tuvimos la gran fortuna de descubrir que desde 1803 al menos estas joyas, si puede pasar, lo van a comprender muy bien, si puede pasar la diapositiva. Desde 1803 que fueron, aquí a la derecha vemos cómo se conservan los restos de Santa Orosia en ese arca. Es un arca que está custodiada por 3 clavarios, por 3 personas que custodian esos restos santos, esos restos de esta mártir. Esos restos están guardados por 3 personas que cierran ese arca donde se custodian estos restos y solo se abren una vez al año. Si vuelve a la diapositiva, lo volvemos a ver. Entonces, solo se enseñan esos restos a la izquierda el día de su novena y de su fiesta mayor. El obispo enseña los restos. Entonces, pues aquel momento nos dimos cuenta realmente, sabiendo un poco, conociendo, pues cómo eran esas joyas históricas, nos dimos cuenta de que estos restos óseos, pues tenían joyas prendidas a esos paños santos desde que la última vez la habían mudado. Pues las monjas de Jaca, al menos desde 1803, tenían joyas de época de los reyes católicos, es decir, joyas al menos de 300 años de antigüedad ya en 1803, ¿verdad? Que hoy ya pues tienen más de 5 siglos de historia. Entonces esto se ha conservado realmente pues porque no se sabía que estaba allí. Toda esa devoción nos habla de esa veneración a esos restos santos, de esas rogativas, de todas esas prerrogativas de los cristianos pues para invocar a esa mártir pues a la fertilidad agraria, ¿verdad? Y a todos esos cultos de los que hablábamos. Bien, la santa sufrió martirio. Allí, fíjense que es muy interesante, a la derecha lo que vemos es la veneración de su cráneo. El cráneo está en el lugar, en Yebra de Basa, en un monte donde la propia santa sufrió martirio, y si ven lo que se construyó, lo que se conserva es un busto gótico, ahora veremos algunos detalles, donde se conservan en el propio lugar donde sufrió martirio, en una ermita, se conservan los restos de su cráneo. Y a la izquierda lo que vemos pues son las canillas que se trasladaron desde ese lugar que sufrió martirio hasta la catedral de Jaca por un pastor. Dicen que las encuentra, ¿verdad? Con toda esta cuestión, ya se pueden imaginar con toda esa literatura maravillosa, ¿verdad? Que nos habla de que una aparición con un ángel, bueno, ya se pueden imaginar toda esa cuestión que acompaña al descubrimiento ya en los propios testimonios bibliográficos bajo medievales de cómo se encontraron los restos de Orosia. En cualquier caso, en el lugar donde se encontró, en el lugar donde sufrió martirio, se encuentra su cráneo, que lo vemos a la derecha, y en la catedral de Jaca, 27 kilómetros de ese lugar, se encuentran las canillas, que es lo que vemos a la izquierda. Ese camino santo, hoy considerado santo, también se ha propuesto ser una ruta para recorrer, para peregrinar, pues por esos propios caminos de la devoción. Pasamos, por favor, la diapositiva y vamos a ver unos detalles del asunto. Mírense, a la izquierda pueden ver, pues en el momento en que encontramos esas joyas, la foto está un poco desenfocada, pero se hacen un poco a la idea de cómo eso estaba, pues protegido por la devoción, podemos decir, completamente desconocido por la historiografía y de los saqueos también, protegido por la devoción así en sí mismo y protegido por la propia arqueta. Esto entonces es lo que se conserva en la Catedral de San Pedro de Jaca en Huesca. Pasamos la imagen para ver un poco los restos del cráneo. Bien, no, esto es interesante. Esta es la exposición que hicimos. Sí, perdonen, esa fotografía, la que hemos puesto de la exposición está muy bien. Esa, gracias. Allí lo que vemos es, en aquel momento cuando descubrimos las joyas, hicimos una exposición. Una exposición, actualmente la reliquia conserva las joyas más modernas y todas estas otras joyas históricas del Renacimiento y del Barroco, de todo esto que no hay parangón en España porque ha sido producto de los saqueos, como decimos, o de las ventas fraudulentas, públicas, de todo tipo de ventas.
se puede observar hoy en el Tesoro, en la propia catedral, en el propio Museo Diocesano. Estas eran las joyas que estaban prendidas a esta reliquia de las tibias que les comentamos, y si pasan la diapositiva podemos ver aún parte del ajuar de lo que se conserva en el cráneo, que es el otro lugar, el lugar donde estaba la ermita, en mitad del monte, en Yebra de Basa, donde está ese busto, que si se fijan tiene una bisagra en lo que es el cráneo que se puede abrir, y en el interior hay un cendal, un tejido textil que protege a la propia reliquia, que es otra pieza de devoción, otra pieza mágica que es susceptible de sacar cuando es necesario, pues todas esas rogativas, todas esas cuestiones que tienen que ver con la fertilidad agraria. Si pasan la fotografía vemos un detalle de cómo procesionan también el cráneo por esa parte del monte, lo procesionan pues bajo palio, y allí vemos muy claramente cómo además ese cráneo, ese busto, en el interior están los restos del cráneo, cómo es alajado y cómo también es parte de esa devoción tan interesante de Santa Orosia. Y si pasan la última, pues podemos ver pues parte de esa romería. Aquí vemos el cendal, que es lo que se conserva en el interior. Esto, igual que el obispo muestra las canillas, pues muestra el cráneo en las dos romerías. Esto está en el interior del busto, y al final pues podemos ver también, si por favor si pasan, podemos ver un poco pues cómo se procesiona también ese cráneo por el propio monte. Esa devoción que está tan vinculada pues a los territorios del Alto Aragón, y que realmente pues es intrínseca un poco pues de la propia devoción aragonesa. Estos dos casos yo creo que nos han vinculado. Ahora el profesor Alfaro les va a hablar un poco también de la reliquia de San Gregorio, sí, que también un poco nos ha vinculado, fue lo que nos inició un poco en este proyecto. Bueno, seguramente todos ustedes han oído hablar del hombre lobo, ¿verdad? Pues en el Alto Aragón y en el sur de Francia, durante buena parte de la Edad Media y toda la Edad Moderna, existía el mito o la leyenda de las mujeres ladrantes. Es decir, de las mujeres ladrantes y de las mujeres endemoniadas. ¿Y cuál era la santa protectora contra los hombres lobo? Pues bueno, pues era Santa Orosia. Es decir, la Virgen, las reliquias que acaba de exponer la doctora Naya, la profesora Naya, pues tienen que ver, como les digo, con unas creencias probablemente de origen precristianas, y de algún modo serían el amuleto o el objeto sanador contra esta magia negra, contra estos males de ojo, contra estos demonios. Y además, como ha explicado muy bien, Santa Orosia era una advocación a la cual se recurría para evitar lo que serían las sequías o las plagas. ¿Cuál era el santo protector en la mitad norte peninsular por antonomasia contra las sequías y contra las enfermedades de los campos? Pues era San Gregorio Ostiense. ¿Quién era San Gregorio Ostiense? Bueno, pues San Gregorio Ostiense era Gregorio de Aosta, era una persona que vivió durante la Alta Edad Media en Italia, en la península itálica, y que fue llamado por personas, por entidades o por poderes de la península ibérica en época prácticamente visigótica, y lo que se hizo fue que se le llamó porque en principio era una persona, era un religioso, un cristiano, que era capaz de prevenir las enfermedades de los campos. Es decir, las langostas, las sequías, etcétera. Llegó por lo que hoy sería Cataluña, remontó el río Ebro hacia el interior, y cuando llegó a un punto prácticamente a mitad del río Ebro, que sería prácticamente la mitad de la península ibérica entre el Cantábrico y el Mediterráneo, pues falleció. Falleció, según dice la leyenda, se le montó en un mulo, en un caballo, y se le hizo andar al caballo, y se había llegado a un acuerdo entre las regiones del entorno de que allá donde parara el caballo era donde se erigiría su capilla, su ermita. Fue Sorlada, es un punto intermedio en el oeste de Navarra, está entre el País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, por ahí.
¿Por qué es interesante? Bueno, pues volvemos a las cabezas. Hemos intentado ponerles varios documentos que tengan que ver concretamente con una parte del cuerpo que es la cabeza. Podríamos bien haber traído otra, pero es esta. Bueno, la tradición dice que una vez falleció, el único remedio que había para sanar los campos y para prevenir las sequías era pasar el agua por su cabeza. Se pasaba el agua por su cráneo y el agua caliente era con la que se bendecía los campos. Es claro, esto es cierto, terminó convirtiéndose en un negocio porque el agua se vendía. Pero bueno, lo interesante realmente es que cada 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz, lo que se hacía hasta el otro día, cuando digo hasta el otro día, significa que todavía existen romerías todos los años. El día 3 de mayo lo que se hacía era se subía a los montes de las localidades y desde los montes se bendecía puramente, se echaba el agua en dirección hacia los campos a los que se pretendía bendecir y se colocaban también unas cruces con unas veletas o con unas cintas bendecidas para evitar los malos aires, los malos vientos, la propagación de enfermedades, etcétera. Entonces, bueno, aquí nuevamente se entremezclan lo que sería fe, lo que es devoción, lo que es religión, lo que es magia, lo que es cultura contrarreformista, lo que es cultura precristiana, etcétera. ¿Puede pasar diapositiva, por favor? Bueno, explica esto si quieres. Bueno, esta es la segunda edición de nuestras reliquias, ¿verdad? Aquí ven la portada un poco de esa transversalidad. Hemos intentado cada año focalizar hacia un punto distinto dentro de lo que es el culto a las reliquias. Pues este año hablábamos un poco de los comportamientos colectivos, ¿verdad? Y hemos entresacado algún ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Sí, ¿puede pasar de diapositiva, sí, por favor? Se lo agradecemos. Para ver Ya, cuáles son. Sentimos, bueno, un poco... sentimos marearle, esto de no ser muy buenos Y informáticos. de no tener poder de... Bueno, el intento de 2019 concluyó con que vimos un aumento de las investigaciones en época moderna, el surgimiento de la edad contemporánea con fuerza, de elementos muy actuales en ocasiones, y no es que hubiera un decrecimiento o un descenso del interés en edad media o en edad antigua, sino simplemente que hubo un boom por parte de estos otros periodos. ¿Puede pasar de diapositiva? Sí, muchas gracias. Bueno, este seguramente Alberto Montaner lo conoce, con lo cual, ¿lo conoce? No. Sí. Lo conoce. Lo he tenido en mis manos, en efecto. Al profesor Montaner, eso es. Bueno, sí. Bueno, entre los muchos estudios y trabajos que se hicieron para este año 2019, pues bueno, uno de ellos es el del profesor Alberto Montaner, que lo habíamos puesto en el PowerPoint último, que no sé dónde leches lo hemos dejado, con perdón. Se ha perdido que está por ahí. En la nube. En la nube del internet. En cualquier caso, este es como dice además de un guiño, es la Lipsanoteca número 2 de San Salvador de Bíbiles, que está en el archivo, en el Museo Diocesano de Barbastro Monzón, y que en realidad, bueno, es un recipiente, no es exactamente verdad, precisamente una cabeza, pero sí que recoge, es un recipiente donde se guardan también las reliquias. En el caso de Santa Orosia había unas bisagras y se abría el cráneo. En el caso de San Gregorio Ostiense, lo que ocurrió fue que se destrozó de tal modo el supuesto cráneo de San Gregorio Ostiense, que lo que se hizo fue un recipiente de plata en el cual se metía lo que quedaba de la cabeza o de los huesos, y se le hizo una perforación en la parte superior para poder meter el agua, y en la barbilla, en el mentón, como han visto, por donde salía el agua una vez bendecida, habiendo estado en contacto este agua con los huesos sagrados. En este caso tenemos otro tipo de recipiente que es este oval de madera. ¿Sí? ¿Puede pasar de diapositiva, por favor?
Bueno, en este otro caso, bueno, volvemos a las cabezas. En este caso tenemos una representación de un grabado del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, de San Saturio. San Saturio, como quizás sepan, es el patrón o es un santo, es el santo por antonomasia de la localidad de Soria. Y de algún modo, bueno, en este caso es un trabajo que nos lo presentó el profesor Eliseo Serrano, que lo hemos traído por aquello de que veamos que lo que es la cabeza, la veneración a las cabezas, a los cráneos en el mundo católico fue muy importante y evidentemente no es exclusivo del mundo católico, más bien el mundo católico probablemente no, seguro, lo coge tomado de culturas muchísimo más antiguas, que además se dieron en paralelo no solamente en Europa, sino por supuestísimo en prácticamente cualquier otro lugar donde hubo seres humanos. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? 2020. 2020. Bueno, los procesos artísticos y bueno, siempre hemos intentado encontrar pues algún nexo, digamos, algún concepto que permitiera esa transversalidad en torno a la identidad, a la alteridad, ¿verdad? A esos fenómenos, digamos, que nos han dado pues una perspectiva hispánica, ibérica, como lo queramos llamar, pues siempre hemos encontrado pues un motivo, digamos, en muchos casos de transversalidad o de transculturalidad, incluso de diacronía en torno a algunos repertorios que nos permitían pues establecer algunos vínculos, en algunos casos donde, digamos, algunas propuestas que nos enviaban nos parecían interesantes, pero no parecían encajar en un discurso plenamente, ¿cómo decirlo?, tradicional. Entonces, la identidad, la alteridad, en muchos casos también hemos hablado de fenómenos, ¿verdad?, de algunos conceptos en el Varia, aparte de la identidad, la propia materialidad de algunas reliquias, ¿no?, o la propia inmaterialidad, la propia veneración en el culto más tradicional, en fin. Siempre hemos tratado de buscar un vehículo conductor y en este caso pues la identidad nos sirvió para encajar algunas propuestas del 2020. Si puede pasar, por favor. Este es el caso, ¿verdad? Sí, bueno, hay varios casos, yo les voy a hablar muy a la carrera. Hemos escogido algunos. Sí, muy a la carrera de estos. Sí que les comentaré que, bueno, en este intento de estudiar, además desde un punto de vista interdisciplinar, interreligioso e intercultural y demás, bueno, por ejemplo, en las jornadas previas, en el año 2019, pues, por ejemplo, se nos ocurrió releer hubo un estudio que se le ocurrió releer el trabajo de Thomas Hobbes sobre el Leviatán y concretamente la última parte en la cual habla de la imaginería, de la demonología y de otros elementos que normalmente no son suficientemente atendidos o mostramos siempre más atención a aquello que tiene que ver con la formación de los estados modernos y nos estamos olvidando en ocasiones otro tipo de transmisión de información que nos enviaba. Bueno, en este 2020, en el que está la diapositiva, bueno, hay distintos trabajos muy interesantes, de los cuales ahora Carolina les comentará de alguno. Uno de ellos, por ejemplo, es el de los receptáculos de maravillas, muebles en seres textiles y reliquias en el inventario de Ana Gurrea de Aragón y de Borja. Otro, por ejemplo, titulado Las reliquias conversoras, los despertadores de herejes, del joyero del Pilar. Piedras despertadoras de herejes, decían los documentos, que era muy interesante. Esto era yo creo que esto era del yacimiento, aquel celtibérico que nos propuso el profesor Medrano. Este en concreto sí es un trabajo del profesor Manuel Medrano, que en realidad es un ajuar funerario, era realmente. Es una cruz de pectoral que de época visigótica, en la cual dentro todavía se ve los engarces en la imagen de la cruz, en la de la derecha, en la parte interior, se ve todavía los dos como para colocar un palito o algo de arriba abajo, que es en realidad donde se colocaban los elementos sagrados o reliquias. Y la parte de la derecha es parte de una aguja que también bueno, se supone que es la representación de una mujer, y tenía en este caso también fines sanadores o
o fines protectores. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Es el caso de los corporales de Sí, Daroca. este es el caso. Sí, cuéntalo tú No, si no, quieres. por favor, por favor. Sí, bueno, este es el caso de los corporales de Daroca, que, bueno, este es un trabajo una investigación que hizo Herbert González Zinla, profesor de la Universidad Complutense, que, bueno, de algún modo, aquí vemos dos elementos que lo hemos visto hasta tanto en Santa Orosia como en San Gregorio, etcétera, que es, por un lado, el objeto sagrado, que tenemos ahí un paño manchado de sangre probablemente, y tenemos luego la hornacina o tenemos el receptáculo, que es una joya y que es lo que cultural o que artísticamente es estar más investigado. Evidentemente son elementos mágicos o casi mágicos que son inherentes, como les digo, al propio ser humano y a prácticamente casi cualquier cultura, que es que aquello que hay que proteger debe ser protegido por una caja fuerte o por un elemento protector que además represente lo importante del contenido. Es decir, que sea cuanto más valioso es el receptáculo, pues evidentemente se entiende que más importante es el contenido. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Esto fue una práctica que hicimos. Todos los años nos gusta hacer unas prácticas en estas jornadas. En este caso es una pena que no conservamos ninguna fotografía, pues por cuestión del propio seminario de San Carlos, donde aún viven religiosos, pero lo que ven aquí es un gráfico del siglo XIX de una capilla osario que se conserva en el Real Seminario de San Carlos de Zaragoza, y lo que ven realmente es, pues eso, la representación identificada de todos esos restos santos que todavía se conservan a través de un grabado del siglo XIX. La dificultad realmente de recoger o de conseguir, ¿verdad?, para estas capillas o para estos relicarios, ¿verdad?, que tenían 365 restos cada uno para un día del santo del año, la dificultad de obtener por estos personajes realmente tenían que ser pues muy poderosos, conseguir todos estos restos que en muchos casos pues tenían sus auténticas o esas, digamos, formas de dar fe por parte de los altos personajes eclesiásticos. En algunas ocasiones estos restos santos iban lacrados, iban testimoniados pues por estos personajes. En este caso no se conservan las auténticas de ninguna manera, ¿verdad? Está todo ese tráfico de reliquias importante al finales de la Edad Moderna, pero lo que vemos es una capilla donde se ha hecho ese gran esfuerzo pues por recoger, que todavía hoy se puede ver, porque imagínense lo alto, o sea, todo lo que es el despliegue de una capilla de grandes dimensiones de una iglesia, donde se han hospedado, se han guardado en cada uno de esos pequeños orificios de mayores o de menores dimensiones. Ahí ven un pequeño gráfico donde lo recoge. Todos esos viriles o todos esos receptáculos, estamos viendo la importancia de esos receptáculos de mayor o menor entidad, de materiales más o menos suntuosos. Los estamos viendo desde las gipsanotecas a los bustos. Es decir, no solo la propia reliquia en sí misma, sino los restos textiles por contacto que en sí mismos se consideran reliquias por estar en contacto con los restos, o todos esos receptáculos que por extensión pues acaban siendo al final también receptáculos de todos esos restos. O sea, es decir, todo ese aparato escenográfico importante, fundamental para conseguir todas esas peregrinaciones, todas esas visiones, todas esas revisiones, revisitas, ¿verdad?, fundamentales pues para seguir moviendo un poco la materialidad la importancia de conseguir para todos estos lugares santos pues estos restos, que era realmente algo importante. Bueno, pues eso es lo que tenemos realmente en el Seminario de San Carlos, en una capilla que todavía hoy se conserva. Es un lugar difícil de visitar, pero este grabado pues da fe un poco de todos esos pequeños viriles. Pues siempre hacemos una visita práctica que la verdad estamos encantados de que vengan un año y visitar pues esos lugares que son de difícil acceso, pero que gracias a este seminario pues podemos visitar. Luego veremos también un cuerpo incorrupto, ¿verdad? Yo creo que también les hemos traído un cuerpo incorrupto. Sí, bueno, de este grabado lo que también es les hemos traído este grabado es por aquello de que comprueben, como comprueban los participantes tanto investigadores como alumnado, comprueben que generalmente cuando se habla de lipsanotecas, de reliquias y demás,
Normalmente siempre nos acordamos de Felipe II, de su gran colección, etcétera. Nosotros lo que queremos mostrar a los chicos que hacen las prácticas con este tipo de trabajos es que esto es una devoción que va mucho más allá de Felipe II, que es mucho más popular y que hay muchos elementos que relacionan cualquier punto de Europa con prácticamente cualquier punto del mundo. Y es que en el siglo XVI, XVII y XVIII, me da igual que fuera Castilla, que fuera Nueva España, que fuera el virreinato, de lo que quisieran, el 88% de la población era analfabeta. Y estas devociones y estas creencias no se ajustaban muchas veces a cuestiones o a escrituras o a comportamientos teológicos ortodoxos. Es decir, una cosa era lo que dictaba la norma, otra cosa diferente era lo que interpretaba quien la leía y finalmente otra era cómo actuaban las personas populares que escuchaban a los que hablaban desde el púlpito. Con lo cual, pues estas creencias o, bueno, estas para ellos era la telenovela o era el santo a quien había que imitar para tener una buena conducta, para tener un comportamiento óptimo, para ser un héroe o para ser lo que se quisiera, ¿no? Pero, como les digo, hay que tener muy claro que no es lo mismo lo que se predica seguramente en la Real Corte de no sé dónde que lo que llega a gente que está en el pueblo por ahí perdido. Y evidentemente la monarquía hispánica era una sociedad eminentemente rural. ¿Pueden pasar diapositiva, por favor? Pero verdad que eran ejemplos. Sí, eran O sea, ejemplos. eran como emular esas grandes personas que habían llegado a conseguir esa notoriedad, a estar en esa... Bueno, estos son los resultados de 2020. No vamos a darles la matraca. Ya vemos que es básicamente lo mismo, un gran porcentaje de edad moderna y más o menos equitativamente vinculada a la contrarreforma, sobre todo a ese pensamiento contrarreformista en Europa. ¿Puede pasar diapositiva, por favor? No tenemos ningún reporte. De 2020 no hemos elegido. Sí. Vamos a hablar de alguno. ¿Qué? Del 2020. No, vamos a hablar del 2021. Si del 2021, sí. Vamos un poco más de tiempo. Sí, en el 2021, bueno, hubo diferentes trabajos. No sé si al final en el PowerPoint nos ha salido. ¿Puede pasar diapositiva, por favor? A ver qué tenemos en el 2021. Nuevo el otra, si no le importa. El porcentaje. Bueno, pues no lo tenemos. Bueno, en cualquier caso, en 2021. En el 2021, en el previo al 2022, lo que se hicieron, bueno, se publicaron diferentes investigaciones que tienen que ver con distintas culturas. Una de ellas, por ejemplo, son los bebés del vudú haitiano, símbolos, reliquias y faros de los Loa. Otro que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo musulmán, sobre la piedra negra, un pedazo del paraíso en la tierra. Y otro más, en este caso, del ámbito cristiano, tiene que ver, por ejemplo, con el titulado Reliquias y materiales protectores contra ahogamientos, o sea, males de ojo, afarecías y otros males. Sí, es verdad. Este es muy interesante. Nosotros encontramos, la profesora Ana Agreda y yo, a través de los inventarios pues, de mujeres nobles, nos dimos cuenta que en el ámbito cotidiano de sus, del ámbito doméstico, había determinadas mujeres nobles que tenían mezclados en algunos muebles de pequeño formato, en algunos cofres, en algunos escritorillos con cajones, mezcladas cuestiones de sus labores, de bordado o de labores propiamente domésticas, de cuestiones de recetarios que inculcaban de las madres a las hijas, mezcladas con cuestiones pues de la devoción, de la superstición, de remedios contra el parto. Es decir, había un universo de esas mujeres en esos escritorillos, en esos lugares que eran propiamente de su universo femenino, donde tenían mezclados todo tipo de objetos. Objetos que les permitían estar ellas en sí mismas, en contacto con otras mujeres, en esas labores cotidianas, y además ser, por un lado, como cabezas de miembro en torno a las recetas medicamentosas básicas de sus hogares, con sus hijos, de ese universo de sus infantes y párvulos, y de algún modo pues también tener unas pequeñas
recetas medicinales, todo mezclado en ese ámbito, desde piedras para proteger del parto, para las crecidas de la leche, para proteger contra lo que denominaban genéricamente alferecías, que tenía que ver pues desde la epilepsia, la gota coral, el propio coral como material protector, las propias reliquias, es decir, un universo femenino interesantísimo en esos pequeños escritorillos donde en esos cajones se mezclaban pues desde la garra de tejón que le ponían a los niños, sobre todo en plena mortalidad infantil, cuando había ese peligro tan importante de la propia mortalidad de las criaturas con todo, bueno, los austrias sobre todo, que estaban atemorizados porque no tenían descendencia. Es decir, esto lo vemos desde las clases altas, filtrado a las clases, bueno, a las élites nobiliares, pero también, de algún modo, con materiales más modestos, pues a las clases más tradicionales. Es decir, estos mismos elementos, en la medida de las posibilidades económicas, climáticas, se manifestaban en torno a esos universos domésticos femeninos. Y en ese sentido, pues rastreamos todo ese tipo de universo femenino en torno a esos muebles. Nos parecía una cosa interesante como de traer a colación, porque ahí se mezclaba de nuevo pues la superstición, la devoción, ese elemento mágico desconocido, ese repertorio de recetas transmitidas de las madres a las hijas, en fin, ese universo que era complejo, la tratadística tratado en muchos casos pues de una forma pues muy poco benevolente de cara a las mujeres, pero que nos permitía, ¿verdad?, esos pequeños lugares para desenvolvernos sobre otras cuestiones. ¿Qué más? Bueno, pues esta es la última edición. 2022, sí. La última edición, sí. Sí, pues ¿puede pasar la diapositiva, por favor? Bueno, en estas últimas jornadas, el título era de lo terapéutico a lo taumatúrgico. La magia, sí. Bueno, quizá no sé, tengo un... Bueno, da igual, no pase. Bueno, la proporción, la distribución viene a ser muy similar, parece haberse quedado en el interés de los investigadores, sobre todo en la Edad Moderna, pero de manera ya más repartida o con aportación bastante importante de cualquier otro periodo. Y en estas últimas jornadas, bueno, hemos tenido trabajos de todas épocas históricas y de ámbitos espaciales muy dispersos, como por ejemplo sobre las figurillas de magia benéfica a la luz de los papiros del Egipto, la sangre de los mártires, azote de los demonios, también de época antigua y centrado en la diócesis calagurritana, prácticamente en la misma tierra de San Gregorio Ostiense, sobre los hierros sacralizados, la veneración de los clavos de Cristo. Todos los clavos de Cristo, 32 nada más y nada menos. Sobre el Santo Cáliz, que ahora les contará algo más Carolina. Sobre el Cristo de las batallas, sobre el Cristo cidiano de las batallas que nos explicó Alberto Montaner. Sobre el poder de los libros como elementos curativos. La Virgen del Pilar de la Guardia, no la de Zaragoza, que es la más conocida, sobre su taumaturgia y su sentido psíquico, o, por ejemplo, la imagen sanadora y protectora de la Sierra de Albarracín, donde se nos describía algún milagro ocurrido precisamente hace, pues tampoco demasiado, ahora 2 o 3 décadas. ¿Quieres explicarnos un poquito más sobre? Bueno, esto es, esta imagen que ven es el conocido como Santo Grial, venerado en la Catedral de Valencia. A la izquierda pues ven propiamente pues lo que hoy se venera como Santo Grial. En realidad la reliquia supuesta de la cena de Cristo es el vaso que ven en la parte de arriba, que se conserva y se venera como tantos otros, ¿verdad? Hay otros tantos griales en otros lugares, pero este es el que se venera en Valencia como reliquia de la última cena. Es el vaso, la reliquia propiamente dicha es el vaso que se conserva en la parte superior de esta montura que ven. Es una montura compleja que se ha considerado pues tradicionalmente una pieza bajo medieval. Nosotros hemos establecido, gracias a un estudio de rayos X y un estudio interdisciplinar donde se han llevado a cabo análisis químicos por fin de la reliquia, pues hemos establecido varias hipótesis cronológicas, una cronología más completa, más compleja, podemos decir, pues para esta veneración. Y hemos tratado en esa cuestión de la veneración y de los distintos usos, pues de plasmar cómo se ha venerado de distintos modos, pues un poco desde la época, al menos bajo medieval,
que nos consta, ¿verdad? La copa es del siglo I, pero los primeros documentos que tenemos son bajo medievales y, pues bueno, parece que la parte central de este cáliz, tal y como hoy lo ven, pues seguramente le ven esa decoración nielada que tiene muy poco que ver con lo que se presenta en la parte baja, con lo cual hemos propuesto que la parte del centro sea seguramente alto medieval, de finales de la Alta Edad Media, mientras que la parte baja pues ya sea cercana a la época gótica. Es decir, hemos tratado de mostrar una cronología más compleja de lo que hasta ahora se ha considerado y un poco también tratar de ver los distintos modos en los que se ha venerado este supuesto cáliz de la última cena. Seguramente toda la parte baja muestra una veneración ya cercana a la Edad Moderna y posiblemente pues toda esa parte central pues muestra cómo se veneró de otro modo, dejando exento lo que era el vaso, que era supuestamente, pues verdad, la reliquia que se veneraba como tal. Es una cuestión pues fascinante y trepidante. Luego espero que les podamos mandar un poco como un índice de todo lo que hemos publicado para que lo puedan descargar y puedan un poco, o los enlaces, por si quieren descargar, pues las cuestiones, hemos entresacado las más interesantes, pero yo creo que hay alguna más que se puede rastrear. ¿Alguna imagen más hemos puesto de esta última? Por no pasarnos mucho de tiempo. Eso es de nuevo, ¿verdad? Ahora sí, pase una más, si es tan amable. Sí. Sí, bueno, además de lo que les hemos explicado, ha habido también otros estudios que están en una muy próxima publicación online, como por ejemplo uno dedicado a Santa Lucía. Santa Lucía, lo realmente importante es Santa Lucía San Mártir, que es representada con unos ojos en una bandeja porque ve sin tener ojos, porque ha sido martirizada. Lo realmente importante es que se intenta relacionar con un origen precristiano, con la luz, con el mundo también judío converso o criptojudío, etcétera. Otro trabajo, por ejemplo, será el titulado Salus Infirmorum, sobre las reliquias como elementos terapéuticos. Otro titulado Cerca de la magia, las reliquias y sus propiedades. O uno más, por ejemplo, sobre los muñecos mágicos del vudú americano. En este caso tienen en pantalla dos textos, creo que son cerámicos, que están colocados en la gruta de la Virgen, en la gruta de la leche. Hay, como les digo, más textos, uno de ellos que creo que es bastante interesante por contraponer con el que ya se ha comentado la profesora Naya, Santo Grial y de la sangre. Bueno, pues también aparecen textos, investigaciones sobre las virtudes de la leche materna y evidentemente sobre todo en principio de la leche de Santa María. Por aquello de que tiene cuestiones, elementos curativos y protectores y prácticamente mágicos. En este caso, bueno, pues tienen un texto en latín y otro en árabe. ¿Puede pasar, por favor, la diapositiva? Bueno, aquí está San Lancis. Esta es una historia fascinante. Aquí tenemos en Zaragoza, en la propia iglesia de San Pablo, pues este cuerpo incorrupto que aquí ven. Pues este es un cura de un barrio de Zaragoza, del barrio del Gancho. Era un barrio en ese momento, bueno, en la Edad Moderna, en los siglos XVII y XVIII, pues era un barrio de agricultores, pero un barrio que tenía gran poder económico, era una parroquia muy importante. Y este señor oyó en secreto de confesión, pues que su padre había sido asesinado, nada más y nada menos. Oyó al asesino de su padre en confesión que estaba huyendo de la justicia. El asesino se refugió en la parroquia de San Pablo y confesó a este señor que está aquí lo ven, el cuerpo incorrupto, le confesó que su padre acababa de ser asesinado. Entonces, bueno, pues, ¿verdad? Lleno de ese olor a santidad, después de muchas vicisitudes, aquí todavía conservan a este hombre que perdonó en confesión al asesino de su padre, después de muchas asechanzas, lo conservan, en fin, es una historia bastante larga, pero la pueden leer en esas actas. Tienen su cuerpo en la sacristía de la iglesia de San Pablo, ahí lo pueden, no consiguió ser beatificado, se ha quedado en el Santo del Gancho, en el santo del barrio del Gancho de Zaragoza, pero aquí lo ven pues lleno de olor a santidad, incorrupto, como así lo veneran, está dentro de un armario, es un cuerpo incorrupto dentro de un armario, pero aquí lo tienen y así lo veneran dentro de una urna, ahí lo ven, le pasan el polvo, pero está perfectamente momificado.
y bueno, pues lo siguen venerando como un santo local. Y bueno, pues nos parecía una ocasión interesante entrar dentro de una parroquia, dentro de la sacristía de una parroquia importante en el siglo XVIII. Hoy sigue siendo una iglesia importante, ¿verdad? Porque tiene una torre mudéjar, es una iglesia, sigue siendo una iglesia importante, pero es bastante desconocida para los ajenos a la historia del arte en Zaragoza. Y bueno, pues este cuerpo incorrupto está dentro de un armario de la sacristía y con motivo de las reliquias, pues este año visitamos a San Lancis, que aquí ven un detalle, que es una foto, ¿verdad?, que es bastante difícil de dónde la ha sacado. La ha sacado de las actas, la ha sacado de las actas, vale. Porque realmente no nos dejan reproducir a San Lancis. Aquí se lo enseñamos con todo el cariño. ¿Qué más tenemos de esta edición? ¿Algo más? No, vamos ya, que si no, pasamos de diapositiva, por favor. Bueno, para... las conclusiones. Sí, adelante. Vamos a ir a las conclusiones para no agotarles del todo. Bueno, en cualquier caso, la valoración final de este proyecto de investigación y de innovación de referencia, bueno, la primera gran conclusión es que en el mundo del siglo XXI, al menos en el mundo ibérico, si se quiere, ¿no? Pero entiendo que seguro que no es exclusivo de nuestro ámbito nuestro ámbito de confort, sino que evidentemente es de otros muchos lugares del mundo mundial, que diría aquel. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que es un tema que suscita gran interés. Seguramente ahí tenemos mucha tecnología, tenemos muchas plataformas digitales, tenemos de todo, pero seguramente las necesidades del ser humano vienen a seguir siendo las mismas. Necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos relacionarnos y en ocasiones necesitamos tener estos puntos de evasión o de salida, o necesitamos creer en algo, ¿no? Evidentemente, la segunda conclusión sería que hay una estrecha relación y no siempre fácil de diferenciar y de separar entre lo que es fe, lo que es devoción o lo que es magia. Al fin y al cabo, cualquier hecho milagroso es un hecho sobrenatural. En tanto que es un hecho sobrenatural, es un hecho mágico. Con lo cual, a la hora de catalogar, de hacer una taxonomía de los trabajos de investigación que nos han llegado, pues resulta realmente complicado y precisamente nos agrada esto, porque esto significa que deben de existir estudios interdisciplinares. No podemos ceñirnos en decir yo soy historiador del arte o antropólogo, no. O creamos equipos o hacemos trabajos de manera conjunta, o seguramente haremos lo que ya se ha hecho, que son muchas veces pues muy buenos trabajos, pero trabajos limitados o encorsetados. Pervivencia de los ritos precristianos. Esto tiene que ver más con el mundo, claro, que hemos trabajado, que es el mundo europeo. Es decir, es evidente o más fácil de demostrar probablemente cuando se traten, y ustedes saben mucho más que nosotros sobre esta cuestión, cuando se traten de culturas americanas, pero en el mundo europeo ocurre lo mismo. En ocasiones, pues el barniz o el manto cristiano el grosor es más grueso y cuesta más a veces encontrarlo, pero cuando empiezas a arañar, pues te das cuenta, por ejemplo, que Santa Lucía, su nombre significa luz, se conmemora prácticamente en el solsticio de invierno, coincide con las luminarias del mundo judío y empiezas a tirar para atrás, hacia atrás, y nos vamos, pues como os digo, a culturas precristianas. Evidentemente, dentro de estas modas y de este interés, pues sigue habiendo más estudios de edad moderna, más estudios de los siglos XVI, XVII y XVIII, que es probablemente, pues bueno, sobre todo en época post-tridentina, es decir, probablemente la propaganda católica pues emitió más carteles, ¿verdad? Emitió más, y seguramente debido a ello los estudios aquí, al menos en Europa, tienen que ver más con este periodo. En nuestro proyecto, nuevamente, es una limitación que les pedimos que vengan a ayudar a solventarla. Nosotros tenemos una distorsión, y es que la gran mayor parte de los trabajos que nos llegan son europeos. Entonces, está muy bien que sigan viniendo, cuantos más mejor, pero evidentemente solo con esto no vive el hombre. Es decir, necesitamos ponerlos en relación con otros ámbitos territoriales más amplios, y evidentemente el mundo americano, católico o cristiano, precristiano y postcristiano, si se me permite,
pues lo necesitamos como agua de mayo de la de Sor de San Gregorio Ostiense. Bueno, por lo tanto, necesidades, pues eso, lo que les decimos, necesitamos incrementar la presencia de investigación americana, muy especialmente, y de investigaciones, ya les digo, en las que nos sentamos además cómodos, con gente que en parte comparta una cultura y una visión quizá semejante, pero no exclusivamente. Es decir, necesitamos, por ejemplo, que haya más estudios de ámbito africano, de ámbito asiático, lo cual, por su naturaleza, es bastante más complejo de obtener. ¿Puede pasar diapositiva y cierras? Yo creo que acabamos con esto. Sí, no, creo que pasemos nada más. Sí, ¿tenemos algo para Sí, acabar? los agradecimientos. Ah, bueno, pues que gracias por escucharnos. Aquí es ya media tarde. A ustedes les queda todo el día por delante. Esperemos que les haya sido grato. Y no haberles agotado en exceso. Muchas gracias por todo. Muy bien, pues muchas gracias por esta presentación a cuatro manos, que no es lo habitual en estos casos, además. Esto también es una novedad en el seminario. Y bueno, creo que ha sido un repaso muy interesante de las aportaciones que se han ido introduciendo a lo largo de estos años y como de los distintos aspectos tratados, de los enfoques. Y bueno, realmente me parece que sí que hay, obviamente hay puntos de contacto muy interesantes con algunas de las cosas que nosotros hemos ido viendo aquí en el seminario de tradiciones mágicas en relación con, sobre todo, claro, es decir, con el carácter apotropaico que las reliquias comparten con los amuletos y otras fórmulas parecidas, ¿no? Y luego, claro, también específicamente en casos como el de la prevención del mal de ojo o todo lo que tiene que ver con la demonología, ¿no? De hecho, yo estaba recordando, la relación específicamente de Santa Orosia con las endemoniadas, porque era los endemoniados en general, pero en la práctica solían ser mujeres, las espiritadas, como se las llamaba en el Pirineo, que en el día de la fiesta de Santa Orosia, que acudían cuando estaba el templete en lo que ahora es la plaza de Vescos, que por desgracia el templete era relativamente reciente, pero bueno, obviamente ahí había una tradición seguramente más antigua. De hacer de la exposición de las reliquias de Santa Orosia y cómo llevaban a las espiritadas en procesión, formando parte de esa procesión que habéis explicado desde Llebra de Basa hasta Jaca, para ver si la santa las sanaba, ¿no? Y bueno, pues aquello debía de ser un espectáculo realmente impresionante. Y eso me ha recordado además en relación con lo que comentaba Fran de las mujeres ladradoras, que efectivamente en el Pirineo hay una cierta tradición de este tipo de problemas con este tipo de cosas, porque hay un célebre caso de las espiritadas del Valle o endemoniadas del Valle de Tena precisamente en el siglo XVII, del que publicó el que fue párroco entonces en Broto, si no recuerdo mal, que participó en los intentos de curar aquella especie de brote de histeria colectiva, que luego publicó su experiencia en un libro muy interesante que ha estudiado María Tausiet. Y bueno, eso, es decir, toda esa relación de los distintos elementos, ¿no? que aparecen ahí. Y claro, y por supuesto la pervivencia, que a veces no es exactamente pervivencia, a veces es más bien, pervivencia directa, quiero decir, ¿no? De ritos precristianos, es decir, es pervivencia en cuanto, en el sentido de que retoman o que se basan en creencias obviamente ancestrales, pero a veces no, es decir, a veces no hay una continuidad, ¿no? Es decir, hay una reaparición o una aplicación a casos del ámbito cristiano
de lo que obviamente son, es decir, se basan en creencias muy anteriores que están muy relacionadas, claro, con todas las cuestiones estas del pensamiento mágico que estamos viendo aquí, ¿no? Y bueno, desde luego, a mí también me parecería muy interesante que nuestros colegas mexicanos recogieran el guante y que presentaran, aunque fuera de forma telemática, aunque bueno, si nuestros planes de futuro cuajan, incluso podríamos sufragar que fuera de manera presencial el trabajos que nos cuenten cómo funciona el mundo de las reliquias en este caso, pues en la tradición novohispana, ¿no? Y eso sería un aporte realmente pues muy, muy interesante, sin duda ninguna. Perdona que te corte, Alberto. No, sí, pues. Yo a raíz de lo que dices, creo que es muy interesante lo que has comentado de la linealidad. La historia no es lineal. La historia no es lineal y las culturas tampoco son lineales. No, ciertamente, sí. Lo que comentaba de las mujeres ladradoras, bueno, en el norte, en el Pirineo es esa, ya saben, en la cordillera que separa España de Francia, además de Santa Orosia, bueno, hay una serie de culturas precristianas que durante muchísimo tiempo se han perdido o que se han reinterpretado, se han dado otras interpretaciones. Por ejemplo, en el norte de Aragonés se explica normalmente a los niños que encima de las chimeneas se coloca una gran piedra para que no entre la bruja. Y hay elementos, por ejemplo, que protegen a las personas de los osos. Y en Navarra o en el País Vasco hay unas flores que se llaman busquilores, la flor del sol, la flor de la luz, que era una flor que se guardaba seca para el invierno, que representaba lo que era el sol y de algún modo eran unas plantas protectoras que se colocaban sobre los dinteles de las puertas y en los portales para proteger a las personas del interior de la oscuridad y demás. Todo esto, me estoy refiriendo a los acusquilores, se han perdido durante décadas. Yo casi me diría que en ocasiones casi hasta siglos, sobre todo en muchos ámbitos. Y en estos momentos, pues por otras cuestiones, probablemente de crear una nueva identidad o de recuperar la identidad antigua o incluso por cuestiones políticas, se están retomando. Y no es exclusivo tampoco del Pirineo. El Camino de Santiago en el siglo XX estaba muerto. Sí, en efecto. Fue el jacobeo del año jacobeo en el 92 el que lo volvió a... Es decir, había alguna gente que lo hacía, pero era anecdótico. Y ahora es otra vez un fenómeno social, casi como en la Edad Media. Eso es. Pues si alguien de ustedes quiere hacer alguna observación, pregunta, aportación, pues con mucho gusto. Y Araceli quiere intervenir. Adelante. No sé si Jair, no sé si le tienen que dar que conectar el micrófono. Aquí me parece que están todos. Es que me parece que los micrófonos están desconectados de entrada. Pero tendrá que conectar ella, ¿no? En teoría, Araceli la tendríamos que oír aparentemente. Bueno, en teoría tiene el micrófono conectado, sí. Sí. Pero no la oímos, no. No la oímos. ¿Puedes subir el volumen, Araceli? ¿Usted nos oye? ¿Nos oye, Araceli? Sí. Ahora la oímos, ahora la oímos. Ahora Adelante. No. Ahora no. La oímos y la vemos. Ahora la vimos grande, pero no la oímos. No la oímos, la vemos, pero no la oímos. ¿Araceli? Pues no sé cómo. No. La pues veíamos. A lo mejor es tarde volver a salir. Ahora, sí, ¿no? ¿A quién ha hablado? Araceli, ¿ha hablado usted? No, me parece que hablaba Claudia. Carranza. A lo mejor es tarde volver a salir, Araceli. O si no, que nos lo pongas. Iba a decir que si no, igual lo podía escribir en el chat. Eso es. También en el chat. La tecnología. No sé, se nos ha... Y sí, a veces nos hacen estas jugadas. Nos han echado mal de ojo, está claro. Sí. Araceli, muy interesante, fascinante. Muchas gracias, Araceli.
La verdad es que la verdad es que es fascinante. Sí, bueno, nosotros A nosotros nos encanta el hemos tema. apuntado, hemos disparado hacia todos los horizontes. O sea, les hemos resumido 6 varios años, 100 y pico, 200 y pico o más artículos. artículos, Sí, entonces los hemos seleccionado. los hemos elegido, pues no sé, Hemos- a discreción un Hemos poco. hecho un muestreo esperando que a alguno de ellos les interesara, Sí. pero por supuesto que esto No saben, claro, hay muchísimo precisa material. seguramente de un enfoque mucho más concreto a algo Sí, que... sí, porque seguramente a cada uno de ustedes les interesan, pues a lo mejor algunos que no hemos seleccionado, eso está claro. Pero bueno, ahí están todos en acceso abierto, o sea Eso que es, sí, sí, hay que pasar los enlaces. Sí. sí, si mandáis esto, se lo mandáis a, si Claro. lo mandáis lo mismo que habéis hecho con la presentación y luego ya nos lo remitirán a todos. Eso es. Pero la verdad es que sí que es un... Hombre, la verdad es que tener precisamente esa función de la... O sea, que ese mecanismo que tiene la universidad para sacar este tipo de cosas en abierto para los proyectos diversos, pues eso, los de investigación, los de innovación docente o los grupos de investigación, pues está muy bien porque es un procedimiento bastante ágil, la verdad. Sí. Con lo Y cual vamos, enseguida... trabajo de voluntariado, ya sabes. Bueno, ya, claro, por supuesto que me vas a decir a mí si lo de las sanotecas aún no he logrado Creo que la doctora acabarlo. Campos escribió una pregunta por el chat. Por Ajá. favor. Diga, Pregunta Javi, que por qué el cerebro como reliquia. ¿por qué el cerebro como reliquia? Pues el cerebro no, el cráneo. El cráneo en realidad es culturalmente es completamente precristiano. Es decir, en las culturas precristianas, en las culturas precristianas se entendía que las virtudes de una persona, el poder de una persona, quedaba de algún modo resguardado o protegido o en una parte muy concreta del cuerpo, que era la cabeza. Entonces, por ejemplo, es el cráneo. Entonces, por ejemplo, cuando ya les digo, estoy hablando en estos momentos, por ejemplo, siglo IV, V antes de Cristo, cuando había movimientos de pueblos, de tribus europeas, lo que se solía hacer muchas veces era se desenterraba al cadáver y se traslada solamente el cráneo y además con una serie de elementos que representaban el poder de esta persona. Por ejemplo, si era un jefe tribal, pues probablemente sería trasladado con una serie de elementos que figuraban en su enterramiento, en su enterrorio, en su túmulo, que probablemente es lo mismo que ocurriera en América y en otros puntos, que eran, por ejemplo, pues si había armas, llevaba sus armas, sus collares, era habitual que si era un jefe de tribu llevara un casco, muchas veces no metálico, sino a veces solamente de cuero, y que junto al casco han aparecido, por ejemplo, lo que serían cornamentas de venados, de ciervos, etcétera, o colmillos de jabalíes, que es lo que representa un poco la fuerza, la virtud, el coraje, la valentía de esta persona, que era trasladada. Y es más, en ocasiones se solía utilizar además como elemento protector, porque Y de marcaje, ¿no? sí, de de una marcaje tribu. y de tribu, pero además como elemento protector, porque normalmente luego estos cráneos en los yacimientos han sido encontrados, cuando han sido encontrados muchas veces insertos dentro de las propias murallas de las ciudades y colocados cerca de sus puertas. Y además, en ocasiones, mirando con una orientación no hacia la Meca, ni hacia el sur, ni hacia donde nace el sol, sino muchas veces orientados bien hacia donde estaba el enemigo o bien hacia el lugar de procedencia. Es decir, si eran tribus nómadas del norte de Europa, por ejemplo, e iban hacia el sur, pues en ocasiones estas cabezas miraban a sus orígenes, es decir, miraban hacia el norte o miraban hacia... Entonces, esto, siglo V, VI antes de Cristo. Pues bueno, toda esta tradición sigue prácticamente hasta la actualidad. No sé si hasta la actualidad, pero por lo menos durante toda la Edad Moderna. Okay. Sí, eso me estaba recordando que en el caso de las 7 infantes de Salas, que se suponía que habían estado enterrados en el monasterio de San Millán, lo único que se conserva son las cabezas
porque cuando se va, claro, cuando se hacía, digamos, limpia de sepulcros para dejar los sepulcros, digamos, de cierto nivel disponibles, digamos, se reservaban en un osario especial, digamos, más digno las calaveras, los cráneos, y el resto de los huesos iban a una fosa común. Y de hecho, Wow, interesante. las cabezas las supuestas cabezas de los 7 infantes de Salas que se conservan hoy en la iglesia de Salas de los Infantes, eso, es decir, se conservan únicamente las cabezas, no nada más, ¿no? Y es también, es decir, tiene que ver con esa veneración específica de la cabeza. Y luego, en el caso mm, del patrono de Zaragoza, de San Valero, el relicario más importante que hay en la catedral es también el del cráneo de San Valero, que efectivamente hay una tradición muy constante en ese sentido, sí. O de Santa Ana. Dicen de Santa Ana, en Zaragoza tenemos, dice una bula de Alejandro VI, que tenemos íntegrum caput, la cabeza entera. La cabeza completa. Es que, claro, ya sabéis que los huesos que los restos se desmembraban, ¿no? Eso y no que es. se lo cuenten a la pobre Santa Teresa de Jesús. Eso es. Cuando descubrieron el cuerpo incorrupto, las monjitas prácticamente lo destrozaron. Por cierto, en el libro... Sí, perdona, Fran. No, al contrario, sí. No, nada, no, que sobre Santa Teresa, precisamente en el libro que coordinamos Eva Lara y yo, el de Señales, Portentos y Demonios, hay un capítulo de José Manuel Pedrosa sobre la utilización en este caso prácticamente supersticiosa, de las reliquias de Santa Teresa, que también vendría muy a cuento de todo lo que estamos hablando. Que yo quería decir que además es normal que sea la cabeza sea el objeto más importante. Es una cuestión, además es atemporal, claro. En cualquier momento, y es que si nos cortan la cabeza ya no nos conocen. De una forma de identificar a las personas, a las cualidades y demás, una forma de identificarnos es por la cabeza. Es decir, seguramente si los que estamos ahora nos cortan la cabeza, nos cambian la ropa, seguramente no nos conoceríamos. Entonces, no mucho, sí. Entonces, en parte, la cabeza de Alberto es un elemento emblemático. Es decir, Sí, realmente lo es. Sí, bueno, de hecho, el hecho de que la ejecución, es decir, tú puedes ejecutar a una persona de muchas maneras, pero ese énfasis en la decapitación, sobre todo, además, teniendo en cuenta que la decapitación se reservaba para la nobleza. Es decir, a la gente común se la ahorcaba, solo se decapitaba a la nobleza, porque, bueno, primero, sí, porque es más rápido, pero no solo eso. Es decir, obviamente ahí hay una cuestión que tiene que ver con un marcador social, ¿no? Creo que Claudia tenía perdida la palabra y luego Yair. Gracias, y mil gracias por la presentación. Desgraciadamente me tuve que estar un poco de una junta en la que no quería estar, pero quería estar por acá, que no me dio mi coordinador. Pero bueno, a veces, ¿qué se le va a hacer, no? Pues me surgen varias dudas, bueno, que creo, a lo mejor ustedes ya comentaron, ¿no? Por ejemplo, sobre la relación o cercanía o incluso el alejamiento entre las reliquias con amuletos y talismanes. ¿Existe esa relación o bien se puede hablar incluso de lo mismo? O en ocasiones es totalmente incorrecto utilizar un término u otro en hablar de esto, ¿no? Y luego también me llamó la atención, por ejemplo, la narrativa, ¿no? O más bien quería preguntarles si existe algún texto, bueno, más bien yo creo que sí, ha de haber en las actas de todos sus trabajos. Pues la narrativa de las reliquias como elementos específicamente apotropaicos me parece súper interesante. Quería saber si nos pueden también pues platicar así brevemente de que me imagino que en realidad toda la reliquia es apotropaica, pero igual algunos casos específicos. Luego, por ejemplo, también, esta es la tercera, sobre los espacios físicos. Hasta ahora entiendo que muchas de las reliquias se resguardan en capillas y demás, como las que nos mostraron, que es maravillosa. Pero, por ejemplo, ahora que mencionaban una de que se sube al monte para atraer las aguas, esa me llama mucho la atención, de hecho eso es algo que ocurre mucho aquí en México, ¿no?
algunas de las figuras y demás de ídolos, etcétera, como les dicen los frailes, ¿no? De los ídolos, pues se meten al interior de las cuevas, ¿no? Entonces quería saber si existe también una tradición como para insertar las reliquias en espacios para conseguir un fin. Y finalmente, y con respecto a la pregunta que hacía Araceli, sobre todo por algunos trabajos que yo he encontrado, las manos y los pies tienen un sentido también importante, precisamente por lo que ustedes respondieron respecto a la identificación. Y finalmente también, ahora traigo el interés yo sobre precisamente todo lo que pueda servir para proteger las puertas de las casas individuales, ¿no? Y justo me contaron recientemente una persona que todavía creía en la flor que ustedes comentaron, ¿no? La flor del sol que tiene. Entonces me llamó mucho la atención, si hay alguna referencia. Y mil gracias y felicidades, es un proyecto increíble. Por supuesto que sí queremos yo creo que sí hablo por todos, ese paseo por allá para ver las reliquias. Ya me perdí el nombre, perdón, es que me emocioné y nada más puse sí vamos, pero no puse a dónde vamos. Entonces, ya más bien tomaremos esa invitación para más adelante. Sería todo, perdón. Muchas gracias. Yo creo que la primera pregunta, la persona que mejor se la va a responder es el profesor precisamente Montaner, que ha delimitado mucho esos significados entre el talismán, en fin. Es que también sí que es cierto que por nuestra parte hay muchos nexos de unión, como les digo, está cosido como si fuera un tejido. Si lo deshilacháramos ortodoxamente, diríamos que un amuleto no es una reliquia, en principio, ortodoxamente. Ahora el profesor Montaner lo matizará. Pero, evidentemente, hay reliquias que se convierten en amuletos y amuletos que son utilizados a modo de reliquias. Y cosas que necesariamente no tienen ninguna vinculación con las reliquias que acaban siendo amuletos. Eso es. Es decir, yo creo que también hay un componente. Luego, sobre el resto de cuestiones, no sé si le voy a saber responder a todas. La última, probablemente sí. Se nos va a olvidar todo lo que nos ha preguntado. No sé si tendrá que ver con bueno, México fue refugio de muchos españoles durante la dictadura, entre ellos muchos vascos, y probablemente no sé si esta flor tendrá que ver con algún antiguo descendiente o con algún descendiente de un antiguo, pero pudiera ser, no lo sé. En cuanto a las reliquias, sí tienen que ver con los puntos elevados y en parte es lógico, y también creo, en mi opinión, igual estoy equivocado, que no es exclusivo de una cultura ni es exclusivo de un periodo. En la península ibérica, además de ponerse ermitas, es habitual que históricamente se colocaban cruces. Estas cruces tenían distinto significado y en ocasiones junto a las cruces se llevaban elementos protectores. Estas cruces tenían que ver, por un lado, con cuestiones ambientales, diríamos así, traer la lluvia, proteger de las tormentas, de los rayos, de los nublados, de las enfermedades que arrastraba el viento, teóricamente, o eso decían los ambientalistas, los médicos ambientalistas del siglo XVI, XVII, XVIII. Pero por otro lado, también eran elementos protectores, por ejemplo, contra los desmanes de las personas, o sea, contra la delincuencia. En aquellos puntos peligrosos de tránsito se colocaba en lo alto de un monte una cruz con una jaculatoria o con una oración o con algo religioso, algo protector, que tú pasabas, decías esa frase, rezabas o te santiguabas después de tocar no sé qué piedra y automáticamente, en principio, quedabas protegido pues de los contrabandistas, de los bandoleros, etcétera, etcétera. Luego hay más cruces. Otras cruces son impuestas de manera artificiosa, si se quiere, en el siglo XX por misiones que se hicieron para asegurarse que la fe católica no se desviaba de esos patrones, ¿no? Entonces, luego sobre la protección de las puertas de las casas, insisto, tampoco creo que sea exclusivo de la edad moderna y así. Bueno, todos recordamos aquí cuando en el Antiguo Testamento, para que los primogénitos no fueran asesinados, se hacía pintar las casas o encarlar sus casas con sangre de cordero. Es decir, por eso hay muchas, les hemos comentado muchos temas que tienen muchas perspectivas, tienen muchas aristas, pero precisamente
el hecho de que haya muchas aristas lo que significa es que hay muchas posibilidades de estudio y la necesidad de hacer estudios interdisciplinares. Y Alberto me matizará y ampliará seguro algunas de las cosas que he dicho, y si no le respondo, Claudia, a alguna de las preguntas es que mi cabeza ya no da para más. No recuerdo. Bueno, respecto de las bueno, ya lo habrán visto en el chat, ¿no? Que precisaba Claudia que lo de la flor se lo habían contado en España, o sea, que era una creencia peninsular, efectivamente. Bueno, no, en relación con lo de las reliquias y los amuletos o los talismanes, bueno, claro, lógicamente ahí estamos siempre en esa frontera no siempre fácil de precisar entre la magia y la religión, ¿no? Que desde luego, y que en el caso concreto de la religiosidad popular, pues es todavía más difusa. Entonces, efectivamente, ahí desde el punto de vista ortodoxo, la diferencia es muy obvia, pero desde el punto de vista es decir, desde el punto de vista doctrinal, ¿no? Es decir, una reliquia, para empezar, tiene que ser un resto de un cuerpo santo o algo que ha estado en contacto con un cuerpo santo. El agua de San Gregorio Ostiense, la ropa, o sea, fragmentos de tejido que han estado en contacto con las reliquias o lo que sea, ¿no? En el caso de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, la tierra de la tumba, claro, estaba enterrada en tierra, en un enterramiento conventual humilde, ¿no? No estaba enterrada en un sepulcro. Y la tierra de la tumba, pues también se convirtió en reliquia de contacto. Entonces, bueno, es decir, desde el punto de vista, y bueno, y por supuesto la reliquia se supone que es objeto de veneración en tanto que representa a la persona santa, etcétera. Es decir, obviamente el punto de vista, la cuestión doctrinal es bastante clara. De hecho, y de hecho se hace... incluso podría haber un cierto distanciamiento en relación con sus poderes taumatúrgicos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí es donde, lógicamente, una religión que admite la intervención divina en forma de milagros y la capacidad de intercesión de los santos, pues ahí crea una frontera que ella misma no puede mantener, digamos, a rajatabla, ¿no? Pero en cualquier caso, desde el punto de vista de la religión popular o de la religiosidad popular, eso era completamente irrelevante. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en las rastas estas que se hacían para los niños, ¿no? Estos cinturones con amuletos, donde lo mismo tienes una pata de conejo que una bolsita de tela con una serie de hierbas y de cosas, y una medalla de la Virgen, otra de San José, otra del Niño Jesús. Entonces, obviamente ahí está todo mezclado, ¿no? Cosas que tienen un valor propiamente religioso con otras cosas que no lo tienen en absoluto desde el punto de vista de la ortodoxia, pero que según la tradición pues tienen esa capacidad apotropaica de desviar el mal de ojo, de alejar determinados daños que puede experimentar un niño pequeño. Entonces, pues sí, efectivamente, al final, desde el punto de vista práctico, de hecho, las explicaciones que hay sobre cómo funcionaba el mal de ojo, las explicaciones ortodoxas en los tratados antisupersticiosos, por ejemplo, dices, bueno, y esto es que una reliquia no podría servir, según sus propias explicaciones, realmente no podría servir contra el mal de ojo, ¿no? Porque en todo caso suministraría una protección espiritual, pero el mal de ojo, la visión ortodoxa es que era una cosa casi, digamos, física en cierto modo, ¿no? Entonces, claro, es un poco en el plan como los ambientalistas a los que te referías ahora. Con lo cual, ahí la verdad es que nos movemos siempre en una zona fronteriza en la que nunca tienes muy claro, porque no es una línea, ¿no? Es una zona. Entonces nunca sabes muy bien si estás a un lado, en medio o al otro.
Pero en cualquier caso, obviamente, de eso, desde el punto de vista de lo que es la utilización de elementos, de reliquias con fines protectores, pues no hay una diferencia con otros elementos, salvo que lógicamente se les asocia todo el poder de lo sagrado y por lo tanto para intentar evitar una sequía, pues no valía con hacer cualquier cosa. Es decir, para eso un amuleto normal y corriente no te iba a servir, ahí tenías que tirar por elevación. Y entonces ahí, claro, hay que hacer rogativas, hay que sacar las reliquias en procesión o lo que sea, ¿no? Porque eso es algo que, es decir, hay una gradación de poder, ¿no? En los elementos, digamos, de tipo mágico. Pues creo que Jair tenía también. Bueno, sí, adelante, claro. Cosas rápidas. Bueno, lo primero, en torno al tema de las rogativas, por responder a Claudia. En la propia documentación, por ejemplo, de la Catedral de Jaca, es muy interesante que dicen: hay sequía, sacamos la cabeza o sacamos las tibias o llamamos para juntar las reliquias, es decir, las procesionamos por la catedral para llamar, o sea, un ritual completamente paganizado, pero que lo llevamos al ámbito cristiano, sacamos las reliquias completamente convencidos de que eso iba a suponer una ofrenda y que iba a suponer que luego lloviera, evidentemente, procesionar de determinado modo pues a esa reliquia, a esos cráneos, a esas tibias. Eso por un lado. Las rogativas están documentadas, es decir, hay sequía y hacemos determinados rituales de una forma sistemática porque no llueve y necesitamos que llueva, porque si no llueve nos morimos de hambre, ¿verdad? Obviamente, o sea, era algo totalmente brutal. Con respecto a lo de los talismanes, me parece muy interesante que en algunos amuletos específicos se acumulan los temas protectores. Es decir, no solo se eligen unos cuernos determinados porque en sí mismo el cuerno ya ahuyenta contra determinadas, o sea, cuestiones que se recogen en la tratadística, en los repertorios, en todo tipo de manuales que hablan pues de todas las cuestiones protectoras, sino que la propia forma de determinados colmillos ahuyentaba la forma punzada, aguda, en sí mismo también suponía una acumulación contra esa forma de ahuyentar el ahogamiento. Es decir, en muchos casos esos talismanes, no solo en sí mismo por el propio objeto que en sí mismo, el propio material con que están configurados, sino que la propia forma también emula ahuyentar. O sea, hay como cuestiones extra que se superponen para que esos amuletos sean cada vez más protectores. Y luego otra cuestión que me parece muy interesante, no sé si la conocéis, que os la cuento en un minuto, y es que en el Escorial hay una anécdota muy interesante sobre que el fantasma de Felipe II, en plan fantasma, dice: el último ladrillo del Escorial lo voy a construir como si fuera un ladrillo de oro. Hay una anécdota sobre que el último ladrillo del Escorial pues era un ladrillo de oro. Y bueno, no es otra cosa que por el temor que tenían a las tormentas y al miedo que tenía de que se incendiara esa maravillosa biblioteca del Escorial, lo que se hizo fue que se incendió. Pero verdad, ya se había el Alcázar, en fin, toda esa cuestión del temor a las tormentas, bueno, pues a los incendios, porque el pararrayos, como sabemos, es una invención pues de época contemporánea, prácticamente del siglo XIX. Lo que hicieron fue guarnecer en una de las, yo creo que lo sabéis, en uno de los pináculos de una de las fachadas del Escorial, pues reliquias de Santa Bárbara, patrona de las tormentas. Y entonces, detrás de eso pusieron una especie de tapa de bronce donde hay una inscripción a Santa Bárbara protectora. O sea, nada de ladrillo de oro, lo que son las reliquias de Santa Bárbara cubiertas de una lápida de bronce donde hay una inscripción, Nada de la anécdota esa de el fantasma de Felipe II en el último ladrillo que puso en el Escorial puso un ladrillo de oro. Bueno, pues no. En realidad es una protección, Me parece una anécdota muy divertida, lo cuenta muy bien. Es muy interesante, sí. Muy interesante, realmente. Lo cuenta muy bien. También ocurrió eso con el busto de Santa Ana. El busto de Santa Ana también, no solo las rogativas de Santa Ana en torno a esa cuestión de la fertilidad agraria, sino que también las subían a la Torre del Pilar en contra de o sea, cuando veían que había nublados, que dicen los documentos del Pilar, en contra de los nublados,
es muy interesante toda esa cuestión. Bueno, pues lo que has comentado, por cierto, Carolina, a propósito de lo de los rogativas, sí, es decir, bueno, ahí hay uno de los elementos en los que, digamos, al menos desde el punto de vista doctrinal, se puede separar lo mágico de lo religioso, ¿no? Es decir, la actitud de la religión es solicitar. Y nosotros adoramos, o sea, hacemos un acto de adoración y pedimos que, por favor,